Hola, nosotros somos el equipo 4. El equipo está constituido por Andrea Michel, Yael Itzel, Josías, compañera Sara y yo, Alan Alejandro. Vamos a dar la práctica de biosíntesis de metabolitos secundarios en respuesta a estrés ambiental. A manera de introducción, vamos a presentar a Phalaris canariensis. Phalaris canariensis, o también conocido como alpiste, es una gramínea anual de crecimiento invierno-primavera. Es de la familia del orden de las glumíforas monocotiledóneas de flores generalmente hermafroditas. Se comprende de 4.000 especies que predominan en la formación de praderas, estepas y sabanas. Es una planta herbácea que supera el metro de altura en su etapa madura con 3 o 4 tallos cilíndricos y huecos. Estos están provistos de nudos manifestos y hojas semejantes a las del trigo, angostas, con vainas largas. Sus flores están dispuestas en espículas o pequeñas espigas que se agrupan en racimos, dando como un fruto a una semilla lustrosa de varios colores que se envuelve en una pequeña cáscara. De manera natural, las plantas están constantemente expuestas a factores bióticos y abióticos con los que han evolucionado. Son precisamente estos factores los que han generado presión en su proceso evolutivo, permitiendo así el desarrollo de numerosas rutas de biosíntesis mediante las cuales han adquirido la capacidad de sintetizar y acumular en sus órganos una gran variedad de metabolitos secundarios, los cuales se sabe hoy juegan un rol vital en las interacciones que tienen con su entorno y otros organismos. Esto con el fin de garantizar su supervivencia. Cabe señalar que se define estrés como una desviación de las condiciones óptimas para la vida. Lo mismo ocurre para las plantas. Algunas de las células vegetales van a producir metabolitos secundarios importantes en las interacciones de la planta con el medio ambiente. Se ha determinado por diversos estudios biológicos que la mayoría de los metabolitos secundarios cumplen con funciones de defensa contra patógenos, predadores y condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, agentes alelopáticos, y también funcionan para atracción de polinizadores o bien mecanismos de dispersión de semillas. Nuestro objetivo general es analizar la respuesta fisiológica de Phalaris canariensis al estrés hídrico, y como objetivos particulares tenemos primero identificar la influencia de las condiciones ambientales en el crecimiento de las semillas de alpiste o también Phalaris canariensis. El segundo objetivo particular es construir un sistema de cultivo casero para Phalaris canariensis. Y el siguiente objetivo es evaluar y comparar las características cualitativas y cuantitativas de las plantas en desarrollo en condiciones normal y bajo estrés hídrico. Y por último, el otro objetivo es identificar metabolitos secundarios presentes. Nuestra hipótesis es el tiempo de desarrollo y las características físicas de Phalaris canariensis varían teniendo un menor abastecimiento de agua. Los materiales y reactivos que utilizaremos para esta práctica son de forma individual y son recipientes de yogur de 1 litro, restos de café, papel filtro, embudo, vasos de precipitado, alcohol al 70%, grenetina, sal y agua, así como reactivos biológicos que son 16 semillas de alpiste y tierra. Bueno, para la metodología seguimos el siguiente procedimiento. Para realizar la maceta y la fertilización,
primero en una maceta con un recipiente de yogur de litro con orificios en la parte de abajo para el filtrado. Para eso se facilita el drenaje del exceso de humedad. Después colocamos suelo migajonoso o arenoso y después de esto colocamos muestras de semillas. Para el fertilizante recolectamos residuos de café en una bolsa de plástico y estos se ponen a secar. Después de esto se dispersa el café en la tierra y se remueve ligeramente. Para la extracción de taninos, primero tenemos que se tiene que hacer la desecación de la planta durante 4 días mínimo. Después de esto se realiza una maceración de hojas con alcohol etílico al 70%. Y se recomienda que sea en un lugar de poca luz durante 2 días y que esté tapado. Pasado este tiempo se filtra con ayuda del embudo y un papel filtro. Para la siembra y riego, tomamos 16 semillas de Phalaris canaris alpiste y en estas 16 semillas se sembraron en 8 macetas separadas, cada una de otra. Estas macetas se sembraron en condiciones de temperatura ambiente a la altura de la Ciudad de México con ventilación y sombra. Para estas macetas tenemos dos partes, sería una de riego y otra de no riego. Para la de no riego se administran 5 mililitros de agua por las mañanas cada 5 días y se aplica el fertilizante de café pasadas 2 semanas. Después de esto se analizan cambios, se registra el crecimiento y se toman las evidencias. Para las de riego se administran 5 mililitros de agua por las mañanas cada 2 días. Se aplica el fertilizante de café pasadas 2 semanas y posteriormente se analizan cambios, se registra el crecimiento y la toma de evidencias. Para la identificación de taninos tenemos que preparar una disolución de 50 mililitros de agua con 0.5 gramos de gelatina sin sabor o grenetina y 5 gramos de cloruro de sodio. Estas se mezclan para disolver. Después de eso se toma un poco de disolución y se agrega al filtrado. Y esta se mezcla para dejarla en reposo. Después se repite con la otra muestra. Se deberá de formar un precipitado transparente o blanquecino en la superficie del filtrado. Después de esto, veremos si apareció un precipitado o no. En el caso de que no haya aparecido, es negativo a taninos. Y en el caso de que se haya aparecido un precipitado, es positivo a taninos. En cuanto a nuestros resultados, como se mencionó en la metodología, debíamos de hacer dos muestras de sembrado. En la primera se presenta el crecimiento total en semillas de riego cada 2 días y podemos notar que el crecimiento va desde los 25 centímetros, que fue la más pequeña, hasta los 39 centímetros, que fue la de mayor longitud. En esta, de 8 semillas sembradas, solo 7 lograron germinar. En la siguiente se presenta el crecimiento total de semillas de riego cada 5 días, en las cuales la más pequeña tuvo un crecimiento de 27 centímetros y la más grande de 36 centímetros. Aquí todas las semillas lograron germinar. En la siguiente figura se presenta la siguiente muestra de otro integrante y encontramos el crecimiento total de semillas de riego cada 2 días. Estas tuvieron un crecimiento menor, siendo la más pequeña de 11 centímetros y la más grande de 19.5 centímetros. De igual forma, solo 7 lograron germinar. En el riego cada 5 días fueron más grandes, siendo la más pequeña de 17, perdón, y la más grande de 28 centímetros. De igual forma, en este solo 7 lograron germinar. A continuación se presenta el crecimiento total de riego cada 2 días. En esta es notable que en la muestra número 5 solo logró crecer 7 centímetros
y la muestra más grande fue la número 2 con 22 centímetros. Es posible que al momento de hacer la extracción de la tierra se haya fracturado la muestra. También es notable que solo 5 muestras lograron germinar. En la figura 6 es aún más notable, ya que la primera solo logró medir 8 centímetros y la segunda 15 centímetros. De igual forma, solo germinaron 2 de las 8 sembradas. En la siguiente, sí se lograron germinar las 8 semillas sembradas, y la que tuvo mayor crecimiento fue de 26 centímetros y la de menor crecimiento tuvo 18 centímetros. Esta fue en un riego cada 2 días. En el riego cada 5 días, solo 7 de 8 germinaron, siendo la más pequeña de 17 centímetros y la más grande de 25 centímetros. En los resultados para la identificación del metabolito, que en este caso fueron taninos, de igual forma se sometieron las 2 muestras, una con estrés hídrico y la otra sin el estrés hídrico, dando en los primeros resultados fueron los 2 negativos. En los que se encuentran en el lado derecho, de igual forma, fue una con estrés hídrico y una sin estrés hídrico, y también dieron resultados negativos. En las siguientes 2, los resultados no fueron diferentes, también dieron resultado negativo. Y por último, también fue el mismo resultado y fue negativo. En el cuadro que se presenta, quisimos comparar las características que se plantearon en los objetivos, que es comparar las diferencias ante el estrés hídrico, tanto en forma de crecimiento y características, como en la cantidad de semillas germinadas. En el primero tenemos un promedio de crecimiento en el riego de cada 5 días de 32.12, en el segundo de 23.5, 11.5, 22 y 12.4. El promedio de crecimiento cada 2 días va de 30.57, 13.78, 14.9, 21.12 y 16.1. Las semillas germinadas en el riego de cada 5 días fueron 8, 8, 2, 7 y 4. A diferencia de las semillas germinadas con el riego cada 2 días, que fueron de 7, 5, 5, 8 y 3. Las características no fueron muy diferentes. Presentaron un color verde y en algunas se presentó una tonalidad café en la parte superior de la hoja, y en otras se presentaba un color rosa o incluso rojizo en la parte de la raíz. Tenían estructura erecta y raíz primaria. Siguiente, por favor. Bueno, ya refiriéndonos a la discusión de resultados, bueno, pues observamos una serie de características que pues arrojan diversidad de resultados. En primer lugar, bueno, a la hora de considerar el crecimiento de las plantas, bueno, pues tenemos que hubo bastante disparidad en algunos ensayos, teniendo ciertas diferencias bastante pronunciadas en la longitud de las plantas, y esto se debe a una gran diversidad de factores. Según Arrasate, que es el autor del artículo en el cual basamos
nuestra investigación, bueno, eh, como mecanismo de defensa contra eh, el estrés hídrico, las plantas llegan a desarrollar un sistema conocido como, eh, bueno, un sistema de tolerancia y resistencia a la falta de humedad conocido como latencia, por el cual se detiene el crecimiento en condiciones extremas de sequía y esto permite eh, soportar esta falta de líquido preciado que es el agua. Cuando regresan las condiciones pertinentes de humedad para que la planta pueda desarrollarse, esta reanuda su crecimiento e incluso está reportado que no solamente reanuda el proceso, sino que lo puede aprovechar de una mejor manera que algunos ensayos donde las condiciones de humedad fueron constantes. De acuerdo también a diversos autores, esta ausencia o esta precariedad de agua se ve reflejado en el rendimiento de los cultivos, en este caso en algunas variables vegetativas que podemos observar, como ya lo mencionamos anteriormente, que es la altura, es decir, la longitud, la aparición y el número de algunas hojas, el diámetro del tallo, entre otras. Se puede observar que hay una reducción drástica en la tasa de crecimiento de muchas de estas variables, incluso llegando a detenerse. Em, hablando ya de la germinación, bueno, sabemos que no todas las semillas son aptas para germinar y hay diversidad de factores que influyen en si va o no a lograr esta germinación. Algunas de ellas pueden ser humedad, luminosidad, incluso el tiempo. Todas estas variables juntas pues determinan o no que pueda germinar la planta. En el caso de la humedad, bueno, la mayoría de las semillas necesitan elevado porcentaje de humedad para poder lograr este proceso, el cual en ausencia de no comienza o simplemente o se detiene bruscamente. Por el contrario, si hay mucha humedad, bueno, estas semillas pueden llegar a pudrirse antes de emerger de la tierra. Por eso es necesario que a la hora de preparar el sustrato quede bien húmedo y bien compacto para que la planta pueda estar en contacto con este sustrato y absorber bien la humedad. A veces se recomienda que las semillas se germinen previo a ser plantadas, es decir, que se mediante otros sistemas, mediante otros materiales, se provean las condiciones de humedad necesarias para que la planta germine y después de esto se pueda plantar. En el caso de la luminosidad, bueno, solamente cabe decir que hay algunas semillas que necesitan estar completamente oscuras para poder germinar, mientras que otras necesitan recibir distintos grados de luminidad. Esto, como siempre lo venimos mencionando, pues vendría dependiendo de la especie. Finalmente, pues el tiempo también es un factor a considerar. Hay plantas hay especies que simplemente requieren más tiempo para la germinación que otras. En el caso del alpiste, bueno, la germinación fue bastante rápida en comparación con algunas otras especies. Alrededor de una semana ya estábamos viendo los primeros brotes y esto, bueno, pues va a variar dependiendo del objeto de estudio. Siguiente, por favor. En conclusión, bueno, pues pudimos observar una serie de elementos contrastando hipótesis, contrastando la información que teníamos en la literatura, pudimos determinar que la mayoría de los objetivos planteados fueron cumplidos, principalmente a la hora de observar cómo influye en esta parte la presencia o ausencia de humedad, de agua, y afecta principalmente a la apariencia. De una perspectiva cualitativa más que cuantitativa, pudimos observar ciertas características que poseían algunos de los cultivos, cambios de color, de apariencia. Algunos de los cultivos tendían a inclinarse a falta de esta agua. Y bueno, simplemente una vez más aclarar que las condiciones sobre las cuales se llevó este experimento, este ensayo, bueno, varían mucho de cada uno de los alumnos que participamos, aunque tratamos una vez más de homogeneizar las condiciones, creemos que logramos notar muchas de las características que necesitábamos observar de este tipo de prácticas.
A pesar de ello, no pudimos observar muy bien la parte de la presencia o ausencia de metabolitos secundarios y esto, bueno, podríamos analizarlo más adelante teniendo los recursos necesarios y también las técnicas adecuadas para su correcta observación. Esto vendría siendo todo por nuestra parte. Le agradecemos su atención y esperamos que se encuentre bien así como todos sus seres queridos.